Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta videoconferencia del ciclo de herramientas digitales de aprendizaje. Vamos a continuar el día de hoy con el tema de la web 2.0 en los procesos de aprendizaje. Vamos a retomar algunos puntos importantes, finalizando las herramientas de creación de contenido con la explicación de las wikis e iniciando el tema de redes sociales, específicamente hablando un poco de la parte teórica de las redes sociales y su relación con los procesos de aprendizaje e iniciando con una de las herramientas que vamos a ver en este ciclo de videoconferencias, que es Facebook. Vamos a arrancar de una vez con el concepto de wikis. Probablemente el tema de wikis es algo que ustedes han escuchado, probablemente es algo que conocen de alguna u otra forma, probablemente han escuchado hablar y han utilizado Wikipedia como herramienta, puede ser de aprendizaje personal o incluso, ojalá, aplicada en el aula. Sin embargo, vamos a conversar un poquito de su concepto y cuáles podrían ser los usos potenciales que las wikis podrían tener en los procesos de aprendizaje. Para arrancar, vamos a retomar el concepto de una wiki. ¿Qué es una wiki? Bueno, una wiki es un sitio web que permite la creación y edición de contenidos de manera rápida y colaborativa. Y esto es bastante importante porque este concepto de aprendizaje colaborativo es lo que está marcando la pauta alrededor de esta serie de herramientas web 2.0 que estamos analizando en estas videoconferencias. Entonces es un concepto bastante relevante para nosotros en este momento. En las wikis, dichos contenidos se caracterizan porque son hipertextuales, y aquí vamos a retomar el concepto de hipertextualidad que nos mencionaba María Luisa en una de las videoconferencias anteriores, que lo que significa es que existen vínculos dentro del texto, vínculos dentro del contenido que van a facilitarle a la persona que está utilizando la wiki navegar de un tema a otro. Entonces puede ser que yo empiece leyendo sobre historia de Centroamérica específicamente y encuentre subrayada el nombre de Cristóbal Colón, por ejemplo, entonces le haga clic, siga este hipervínculo y empiece a leer sobre historia de Cristóbal Colón y de ahí salta historia de España y así voy conformando una serie de lecturas o voy accediendo a una serie de contenidos de manera hipertextual. Y finalmente, las wikis se caracterizan también por utilizar licencias de tipo Creative Commons. ¿Y qué son las licencias de tipo Creative Commons? Bueno, son una serie de protocolos que las personas que comparten contenido en Internet han desarrollado y han plasmado básicamente para establecer qué tan abierto y qué tanto quieren compartir el contenido. Entonces, uno de los principios de las wikis que ustedes pueden leer y por ejemplo, si van a Wikipedia lo van a encontrar ahí al pie de la página, uno de los principios de las wikis es que el contenido es público. ¿Y es público en qué rango? Pues bueno, podría ser público para su lectura y para compartirlo, pero en otros casos es público incluso para modificarlo, para editarlo. Y este es el caso de Wikipedia y es uno de los principios más importantes que vamos a conversar un poco más adelante, que está presente y está adherido al concepto de una wiki. Algo que también resulta interesante es que la palabra wiki, el concepto de wiki viene de wiki, que en hawaiano significa rápido. Entonces, básicamente, este concepto de rapidez, de acceso rápido de la información a través de hipervínculos, a través de que yo mismo puedo verificar los datos y puedo editarlo, también es algo que resulta muy, muy importante y relevante en las wikis. Para iniciar un poco a manera de motivación, vamos a ver un video de YouTube. Este video, ahí en la presentación les va a quedar el URL para que después lo puedan repasar un poco. Nos va a explicar un poco cuál es la idea de colaboración que se desarrolla en este tipo de plataformas. Hay muchas formas de conseguir un trabajo en equipo efectivo. Algunas personas optan por los métodos tradicionales. Hay quienes incorporan diferentes herramientas que los ayudan a comunicarse. Estos 4 robots quieren construir una nave espacial. Su principal problema es que se encuentran separados, razón por la cual deben trabajar a distancia. Acostumbrados a utilizar opciones de mensajería, sus primeros intentos optan por el uso del email y los sistemas de chat. Esta es una vieja forma de hacerlo. La mejor opción, un wiki. El término wiki es de origen hawaiano, significa rápido. Se le llama wiki a las páginas web con enlaces a cualquier tipo de contenido que puedan ser visitadas y editadas por cualquier persona. Una herramienta web que nos permite crear colectivamente documentos.
El ejemplo más claro es Wikipedia, un proyecto para desarrollar una enciclopedia libre en Internet. Volvamos a los robots. Para construir su nave, Luisa ha creado un wiki. Ha hecho 2 listas, una con lo que ella puede aportar, la ha llamado Tenemos, y otra con las necesidades que ha llamado Necesitamos. En la primera lista ha colocado lo que ella aporta. Una vez hecho esto, Luisa utiliza la primera herramienta fundamental de un wiki, guardar. Ahora también pueden participar sus compañeros. Así Luisa, Roberto, Manu y Federico han conseguido lo necesario para construir su nave utilizando un wiki. Algo tan fácil como editar, guardar y vincular. La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma instantánea, dando una gran libertad al usuario por medio de una interfaz muy simple. Ok, ¿cuáles son algunos principios de las wikis? Las wikis promueven el aprendizaje colaborativo. Yo sé que esto es algo que ya hemos repetido en varias ocasiones, pero es importante recalcarlo y que quede bastante claro. Al crear y participar en una wiki, se debe aplicar los conceptos del aprendizaje colaborativo. Específicamente se debe recibir, se debe estar abierto a no solo tener acceso a la información, sino a compartir y a mejorar la wiki. Y esto es lo que realmente hace la herramienta una herramienta rica, una herramienta poderosa, porque no se basa solamente en lo que una persona quiso poner ahí, sino en lo que los lectores van complementando, en la forma en la que se va complementando y va creciendo. Otro principio es la veracidad de la información, y esto es bastante importante. Al participar activamente de una wiki, somos responsables de lo que publicamos. Hay un factor de responsabilidad que está inherente en el proceso de participación. Las personas que usualmente participan editando wikis, por ejemplo, que participan editando Wikipedia o cualquier otra subwiki de esta rama de Wikipedia, pues son muy conscientes y muy responsables de lo que se está publicando. La verificación de fuentes, la búsqueda de confirmación de datos es algo que es muy importante y que las personas que participan en este proceso asumen de una manera muy responsable. Y el otro principio que ya les mencionaba un poquito antes es la apertura de la información. En el momento en el que empezamos a compartir información en una wiki, ya sea textual, ya sea en forma de imágenes o cualquier otro tipo de contenido que queramos compartir en una wiki, estamos aceptando de alguna forma que esta información va a ser pública, va a ser de dominio público. Y como les decía antes, en la mayoría de los casos, no solo para que otras personas lo lean o tengan acceso a esa información y la compartan, sino en muchísimos casos para que incluso la editen y la mejoren. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de wikis. En la presentación hay 6, sin embargo no vamos a ver los 6, vamos a ver solamente 2 ejemplos de estos para mostrarles más o menos cómo funciona a las personas que tal vez nunca lo han visto. Bueno, ahora en pantalla tenemos varios ejemplos de wikis, algunas de ellas muy conocidas, como es el caso de Wikipedia, otras no tan conocidas. No vamos a poder revisar cada una de ellas acá, sin embargo ahí les queda en la presentación para que después puedan explorarlas. Vamos a ver solamente 2 de ellas y vamos a iniciar con el caso de Wikipedia. Como ustedes saben, Wikipedia es la wiki probablemente más conocida, tiene muchísimas versiones en muchos idiomas. En este caso, aquí arriba aparece mi usuario porque yo decidí crearme un usuario para tener cierto acceso a la edición de la información. Entonces el menú que a mí me va a salir va a ser un poquito diferente. Los y las invito también a inscribirse como editores de la wiki porque es un proceso muy interesante. Sobre la página principal en español que estamos viendo ahorita, les recomiendo hacia la mitad de la página, en la parte derecha de las pantallas, ustedes van a encontrar una lista de otros proyectos de la Fundación Wikimedia
que están relacionados con Wikipedia y que tienen recursos que podrían ser bastante útiles en sus actividades de aprendizaje. Les recomiendo particularmente el Commons, que es una serie o un repositorio de imágenes y multimedia para que sean utilizados de manera abierta, de manera pública, y de verdad que tiene recursos muy interesantes que ustedes podrían aprovechar. Hay otros proyectos como el Wikilibros, el Wikiversidad, el Wikispecies y un montón más que también les recomiendo que vayan ahí revisando. Algo interesante también que está en la página principal, hacia el final de la página, es la licencia. Ustedes haciendo clic en este enlace pueden tener acceso a la licencia Creative Commons, que es muy interesante para que entiendan cómo es que funciona, cuáles son los principios de edición, de trabajo y de colaboración que se desarrollan en Wikipedia. Por otro lado, aquí arribita, en este recuadro, hay una serie de información importante relacionada con la participación en Wikipedia, cómo se puede colaborar, cuáles son los primeros pasos, hay tutoriales, etcétera, etcétera. En este caso, ya para empezar a explorar un poco, vamos a seleccionar un tema y vamos a escoger el tema de independencia de Centroamérica. Vamos a buscar. Entonces aquí tenemos toda la información. Usualmente la mayoría de las personas ingresa la información, utiliza los hipervínculos, que era lo que estábamos conversando un poco, que es parte de los principios de la wiki, ve las imágenes, tiene acceso a los diferentes links e información complementaria que está usualmente es al final del artículo, cuáles son las referencias, cuáles son lecturas recomendadas, etc. Pero pocas personas se interesan por la parte de edición y es algo bastante importante. La herramienta tiene Wikipedia, la plataforma tiene una serie de herramientas extra, como por ejemplo la pestaña de discusión. En la pestaña de discusión existen discusiones, valga la redundancia, que los diferentes usuarios han ido planteando alrededor del tema. Por otro lado está la sección de editar, que es muy importante porque es lo que nos va a permitir editar el contenido. Y como ustedes ven en este momento, yo podría empezar a editar los diferentes textos con los diferentes caracteres. Vienen recomendaciones y esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, nos hacen una recomendación de que cuando uno presiona guardar, cualquier cambio que yo haya hecho se va a ver reflejado de manera automática en la página. Entonces, que por ejemplo, si yo quiero hacer una prueba, lo que debería hacer es utilizar la zona de pruebas, etcétera, etcétera. En este momento no voy a cambiar nada en función de este ejercicio. Puedo devolverme al artículo y tener acceso, puedo volverme el artículo aquí y tener acceso de nuevo al contenido. Si yo hubiera hecho alguna modificación, se vería reflejado aquí. Otra cosa importante que a nivel académico resulta bastante útil es el historial de edición, porque aquí es donde se nos va a permitir ver qué cambios se han hecho y quién ha hecho ese cambio y si ha tenido alguna discusión. Y eso es bastante importante porque cuando estemos creando nuestras propias wikis, por ejemplo, con objetivos didácticos para el docente va a ser muy fácil y muy sencillo identificar dónde están cada uno de los cambios. El otro ejemplo que les quería mostrar muy brevemente es este de Harry Potter. Y básicamente por lo que se les quería mostrar es porque está creado en una plataforma gratuita. Es una wiki no profesional, por decirlo así. Como ustedes verán, el tema no es académico, sin embargo, ha crecido bastante. Tiene 1266 páginas, tiene 11 discusiones y tiene cualquier cantidad de contenidos interesantes. Entonces, como funciona un poco parecido a Wikipedia, tiene un artículo destacado, uno puede leer el artículo destacado, uno puede editar el artículo destacado y puede empezar a generar contenidos alrededor del tema. Esto se los mostraba y se los quiero dejar como ejemplo porque a pesar de que el tema no está relacionado tal vez tanto con lo que hemos estado hablando acá, un poco más formal y académico, pues como ejercicio la wiki está muy bien hecha, esta wiki está muy bien trabajada y tiene muchísima gente que está colaborando y la dinámica propiamente de la actividad pues resulta muy interesante y resulta muy cercana
a lo que debería ser una dinámica dentro de una wiki. Entonces, para eso les dejo ahí el ejemplo. Como les mencioné antes, hay otras opciones muy interesantes todas para que tengan por ahí estos vínculos en cuenta y puedan seguir explorando. Ok, ahora que vimos algunos ejemplos, entonces vamos a arrancar con las actividades. ¿Qué tipo de actividades de aprendizaje se podrían desarrollar alrededor de una wiki? Bueno, como les hemos dicho en diferentes ocasiones, las posibilidades son enormes, depende mucho de la creatividad del docente o la docente. En este caso nosotros les vamos a proponer algunas ideas que consideramos que pueden ser relevantes en el uso de una wiki. Por ejemplo, para introducir un tema o iniciar una investigación. Se puede motivar a los y las estudiantes para que vayan a una wiki específica, busquen sobre un tema que se va a trabajar posteriormente en clase, analicen la información e incluso en muchas ocasiones que identifiquen datos importantes que luego se van a verificar sobre la información que está publicada ahí. También se podría utilizar al contrario, para analizar y complementar un tema ya estudiado. Entonces, por ejemplo, los docentes desarrollan un tema en clase y después motivan a los y las estudiantes para que vayan a una wiki que ya existe a analizar e investigar si esa información que está publicada en ese espacio pues coincide y tiene los detalles que se vieron en la clase, o si por el contrario le hace falta información, o también si existe alguna otra información complementaria que tal vez en la clase no se pudo ver. Y ya pasando un poco a la parte más interesante de creación propiamente de wikis, pues obviamente se podría utilizar para desarrollar un tema o varios temas de un curso. Por ejemplo, un docente podría tomar la decisión de tener una wiki específica para desarrollar a lo largo de todo el curso. Entonces lo que se va a ver es todos los temas que están incorporados en el programa de estudios van a ser temas que se van a desarrollar en la wiki. Los y las estudiantes pueden participar desarrollando las diferentes páginas de contenido y esto pues va a resultar como un ejercicio complementario a todas las actividades que se desarrollan en la clase. Por otro lado, también se podría utilizar para evaluar el aprendizaje sobre un contenido específico. ¿De qué manera? Bueno, el docente y la docente desarrollan el tema en la clase, ¿verdad? Estamos viendo un concepto importante, estamos viendo un tema específico y posteriormente, tal vez de manera grupal, en subgrupos, se le pide a los estudiantes que desarrollen páginas de una wiki específica relacionada con este tema, y de esta forma va a ser bastante provechoso para el docente porque va a poder observar de qué manera sus estudiantes lograron plasmar todos los conceptos y el aprendizaje que se dio en el aula. Finalmente, como vimos un poco en el video inicial, la wiki se podría utilizar para planificar una actividad grupal, por ejemplo, una feria científica. Entonces queremos, y este ejemplo lo voy a retomar más adelante, queremos hacer la planificación de una feria científica regional, no tenemos a todas las personas con accesibilidad de desplazamiento para estar yendo a reuniones al mismo lugar físico, entonces podemos utilizar esta plataforma. Para esta última actividad, conforme vayamos avanzando en los temas específicamente, lleguemos al punto de las herramientas de Google, ustedes se van a dar cuenta que esta es una opción, pero hay otras herramientas que tal vez podrían ser mejores para esta actividad. Depende obviamente de cuál es el acceso que tienen los y las docentes y también los estudiantes a las diferentes herramientas para poder tomar una decisión específica sobre cuál podría resultar mejor. Para ver algunos ejemplos específicos de uso de wikis, bueno, por ejemplo, podríamos desarrollar el análisis de la independencia de Centroamérica. Entonces, una vez que empezamos a ver el tema en la clase, vamos a Wikipedia, le pedimos a los estudiantes que evalúen el contenido, que se inscriban como editores del contenido y con base a todos los temas y a toda la información que se desarrolló en la clase, que complementen, que mejoren la información que está ahí publicada, y eso podría resultar, como mencionábamos antes, en una actividad de evaluación bastante evidente y provechosa para el docente y también, por supuesto, para los estudiantes. ¿De qué otra forma se podría utilizar una wiki? Por ejemplo, para una comprobación de lectura. Entonces, típicamente tenemos que leer, por ejemplo, lecturas universales como El Quijote de la Mancha en secundaria. Entonces, ¿por qué no, en lugar de desarrollar un formulario de preguntas de desarrollo donde las personas tienen que ir analizando el libro, podríamos proponerles desarrollar una wiki, crear una wiki
wiki alrededor del libro, donde se vaya especializando en el análisis del texto, en el análisis de los personajes, de las diferentes historias que lo componen, de la región geográfica en la que está ubicada, del tiempo histórico en el que fue escrito el libro, en el autor, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo que les estaba mencionando antes, bueno, queremos organizar la Feria Científica Regional, tenemos los centros educativos separados geográficamente, no podemos estar haciendo reuniones de estudiantes para decir, bueno, yo voy a trabajar este proyecto y lo voy a trabajar así. Entonces podemos crear también una wiki específica donde se va a ir desarrollando todas las herramientas y el plan de trabajo para el desarrollo de la actividad presencial. Como les decía antes, esto funciona muy bien para el trabajo asincrónico, para los casos en los que las personas no pueden estar reunidas de manera simultánea en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Entonces es una recomendación que ustedes podrían aprovechar. ¿Cuáles son algunas recomendaciones a la hora de utilizar wikis? Bueno, sea muy claro a la hora de plantear el objetivo de la wiki y asegúrese de que todos los participantes conozcan el mismo. Esto es algo que siempre mencionamos porque sabemos que los docentes y las docentes usualmente están apegados a un programa de estudios que deben respetar y que deben cumplir. Entonces, todas estas actividades y todas estas herramientas deberían estar muy articuladas con este plan y con este programa, de manera que para los estudiantes sea muy transparente el objetivo de la actividad. ¿Por qué estamos haciendo esta actividad? Incluso si es una actividad no evaluativa, es una actividad complementaria, debería ser muy claro para los estudiantes para qué se está haciendo, por qué estamos desarrollando este ejercicio y cuál es la finalidad del mismo. Por otro lado, algo muy importante, establezca las reglas que deberán ser conocidas por todos los participantes. ¿Cuáles van a ser los principios de participación? ¿Cuál va a ser la forma en la que se van a hacer las ediciones de contenido, por ejemplo? ¿Con qué bases vamos a trabajar las páginas? ¿Cómo las vamos a desarrollar? ¿Cómo se va a desarrollar la hipertextualidad? ¿Quién va a ser responsable de cada una de las actividades? Esto es muy importante y debe estar establecido desde el principio de la actividad para que en el transcurso de la misma no haya confusiones y las personas, o mejor dicho, los estudiantes no pierdan el objetivo y pierdan el rumbo, ¿verdad? Y algo muy importante también, dé seguimiento cercano a todo el proyecto. Lea la información que están publicando sus estudiantes y, por supuesto, si tiene dudas sobre algún elemento en particular, verifíquelo con otras fuentes, porque como ustedes saben, y como también ya hemos mencionado, pues Internet es un repositorio de información enorme donde podemos encontrar conceptos e información muy acertada, muy veraz, pero también podemos encontrar otra información que no tiene bases y que realmente no corresponde a hechos reales. Entonces, en este proceso es muy importante que el docente o la docente esté monitoreando constantemente el desarrollo de su wiki o la participación que están teniendo sus estudiantes en otras wikis para identificar algunos posibles, digamos, ahí problemas de fuentes o problemas de veracidad de la información que deberían corregirse en el proceso. Algunas otras recomendaciones: promueve el uso de referencias bibliográficas dentro de las publicaciones. Esto es muy importante y sabemos que en todo el proceso educativo los estudiantes se van a tener que enfrentar a desarrollo de trabajos académicos donde las fuentes bibliográficas son una referencia o un elemento que debe estar presente. Entonces, a la hora de pasar este tipo de actividades, como por ejemplo podría ser un trabajo escrito de investigación al desarrollo de una wiki, esta parte no debería perderse. Todo lo que es referencias bibliográficas, uso correcto y aplicación de este tipo de referencias es algo que debería trasladarse también a este tipo de herramientas digitales. Algo muy importante es que debería el docente y la docente estar revisando constantemente el historial de edición y asegurarse de que cada cambio de los que se haya hecho en el transcurso de la edición haya sido justificado, y además esto le va a servir a los y las docentes para identificar las personas que están participando, ¿verdad? ¿Quién está participando? ¿De qué forma lo está haciendo? Y esto resulta bastante importante, especialmente si la actividad es una actividad evaluativa. Y finalmente, cuente con un plan de acción en caso de que algún estudiante utilice alguna fuente poco confiable o cuando algún estudiante incluya datos erróneos que no hayan sido detectados por los estudiantes. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, esto puede suceder de manera consciente o inconsciente, ¿verdad? Los estudiantes pueden de manera consciente utilizar fuentes erróneas o incluir datos incorrectos
y también de manera inconsciente podrían hacerlo por haber utilizado alguna fuente que no sea confiable. Entonces es importante que desde el inicio de la actividad él y la docente decida, bueno, en el caso de que yo encuentre un dato erróneo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a editar yo el contenido? Y voy a proceder a explicarles en la clase posteriormente por qué edita yo el contenido, o voy a dejar que el contenido permanezca incorrecto y en la clase voy a hacerle ver a los estudiantes que este contenido tiene que ser editado y las razones por las que tiene que ser editado. Bueno, esta es una decisión que debe tomarse desde el inicio y que debe tener un plan de seguimiento a lo largo de toda la actividad. Ahora vamos a pasar a una parte bastante importante. Existen diferentes plataformas de creación de wikis donde ustedes lo pueden hacer de manera gratuita y de manera muy sencilla. Ahora tenemos en la presentación un par de ejemplos, vamos a ver uno de ellos. Como ustedes verán, es un proceso bastante sencillo, pero sí nos interesa que también lo conozcan. Ok, además existen plataformas específicas para desarrollar wikis de manera gratuita. Aquí en la presentación les estamos dejando dos. Vamos a ver muy brevemente un poco la interfaz de cómo funciona esta que se llama Wikia. Como ustedes ven, tiene un botón bastante llamativo para empezar una wiki. Uno puede buscar otras wikis que han sido previamente creadas, sin embargo lo que nos interesa es empezar a crear una wiki. Lo primero que nos van a solicitar es ponerle el nombre a la wiki. Entonces en este caso le vamos a hacer una wiki sobre vamos a hacer una wiki sobre Heredia, Costa Rica, y está por el momento disponible. Aquí vamos a verificar. De una vez nos pone cuál sería la dirección, ¿verdad? Aquí uno puede cambiar el idioma, entonces vamos a poner que la wiki esté en español, porque me interesa que esté en español, y vamos a seguir avanzando. Posteriormente, entonces, uno puede empezar a crear el espacio ya con la información personal. Entonces vamos a utilizar una cuenta de correo. De nuevo se puede llenar aquí las características importantes. Vamos a poner aquí cualquier fecha, no importa. Aquí pueden leer la información de por qué esto es requerido. Vamos a escribir un password. Aquí usualmente nos va a decir si el password que estamos utilizando es seguro o no. Vamos a escribir aquí está la opción de que le envíen correos electrónicos con información. Yo voy a seleccionar que no y vamos a crear la cuenta. Entonces en este espacio, y aquí ya sí, nada más para ir terminando, ustedes van a poder ir desarrollando más o menos ya la wiki, una descripción pequeña. Aquí vienen algunas recomendaciones, entonces yo voy a hacer algo muy breve. Uno puede seleccionar categorías a las que pertenece. Entonces, vamos a ver, vamos a poner educación y vamos a seguir. Y aquí ya puedo empezar a seleccionar un tema que me interese, ¿verdad? Desde el punto de vista gráfico. Y ahora vamos a poder empezar a crear páginas. Vamos a dejarlo un poco hasta aquí por razones de tiempo. Sin embargo, los insto a que ustedes empiecen a probar las herramientas, empiecen a travesear, empiecen a experimentar, que es algo muy importante, como les hemos mencionado a lo largo de la presentación. Y en este caso, como ustedes ven, las plataformas son bastante amigables y bastante accesibles a la hora de empezar a trabajar en ellas. Entonces los insto a que empiecen a utilizarlas. Bueno, un punto controversial relacionado con el tema de las wikis es que las wikis pueden tener información errónea o parcializada, porque cualquier persona puede editarlas. Entonces, algo aquí muy importante es
las wikis no son fuentes académicas, hasta el momento no lo son y es algo que por el momento va a permanecer así. Entonces, en un trabajo de investigación o en un proceso de investigación, las wikis pueden ser utilizadas como punto de partida o como punto de referencia para conocer a manera general un tema y para arrancar y tener acceso a otros vínculos fuera de la wiki de fuentes un poco más formales y más académicas, pero siempre es necesario hacer esta verificación de fuentes. Siempre es necesario complementarlo con bibliografía, complementarlo con otros sitios que estén relacionados con el tema, complementarlo de alguna forma, porque es cierto, cualquier persona puede editar un wiki y existe el riesgo de que esa información no sea veraz. Siempre, como les decía, se promueve la responsabilidad dentro de los editores de wikis, pero esto no nos asegura que una persona no vaya a incluir un dato que sea incorrecto. Entonces, de nuevo, las wikis por el momento no son fuentes académicas, no deberíamos ponerlo, y esto era algo que sucedía cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, y estaba apareciendo apenas Wikipedia, la gente ponía en la bibliografía Wikipedia. Esto es algo que por el momento no está reconocido de manera académica y no se debería utilizar de esta forma, sino como otro tipo de ejercicios de desarrollo de contenidos, pero no como desarrollo o como fuentes académicas para trabajos de investigación. Ahora vamos a pasar al tema de las redes sociales. Este tema es está bastante de moda en este momento. Hemos escuchado todos probablemente sobre las redes sociales. Probablemente muchos y muchas de ustedes estén usando redes sociales en diferentes niveles, o tal vez a nivel personal o tal vez a nivel educativo, ¿verdad? A nivel con sus estudiantes. Pero es importante repasar un poco algunas de ellas. Vamos a empezar un poco con el concepto. ¿Qué es una red social? Bueno, una red social es un espacio de interacción entre personas que tienen intereses comunes o algún otro tipo de relación social y que están conectados a través de una plataforma en Internet, una plataforma 2.0 que facilita el proceso de conexión o el proceso de socialización. Este es el principio de la red social y es importante aclararlo desde ahora porque, como ustedes verán, el principio de la red social es, de nuevo, compartir, pero compartir a un nivel más social. Yo quiero relacionarme con personas que tienen mis mismos o intereses similares a los míos, que de alguna u otra forma están interesados en pertenecer a este espacio de interacción social, y yo me voy a incorporar y los voy a incorporar a ellos dentro de mis círculos o dentro de mis carpetas o dentro de mis listas de amigos y conocidos. Ojo, algo importante, el uso de las redes sociales en las actividades de aprendizaje debe ser didáctico, y esto es algo muy importante. No debe ser un lugar para encuentro con desconocidos, no queremos promoverlo de esta forma, o con usuarios anónimos. Por cuestiones de seguridad siempre se debe utilizar con supervisión de personas adultas, los docentes y los padres de familia en los casos en que sea necesario, personas responsables que velen por los contenidos que se están publicando a nivel educativo. Y aquí hay que hacer esa separación porque vamos a entender un poco o a intentar separar lo que son las redes sociales y su uso personal para socialización, y las redes sociales dentro de las actividades de aprendizaje. Entonces, en este contexto es muy, muy importante siempre contar con la supervisión de adultos dentro de los procesos y las actividades en las que los y las estudiantes van a participar. Bueno, ¿cuáles son algunas ventajas que tienen las redes sociales? Crean comunidad, como les mencionaba antes, propician el intercambio social entre las personas que las utilizan, promueven el contacto entre las personas, y esto es algo que es bastante importante a la hora de hablar de tecnología y a la hora de hablar de Internet, porque hace unos años se pensaba que el Internet y que la tecnología alejaba a las personas y hacía que se perdiera la capacidad de socializar. Entonces las redes sociales vienen a romper un poco con este mito, porque van a crear comunidad y a propiciar más bien los encuentros sociales a través de la plataforma. Configuran espacios de ocio, promueven la diversión como parte de la experiencia de aprendizaje, y esto es bastante importante porque al establecer dinámicas lúdicas entre los participantes, el nivel de motivación va a subir.
los estudiantes van a estar más interesados en el proceso de aprendizaje y esto es una ventaja que tenemos. Hay un mayor seguimiento por parte de los participantes. Como ustedes sabrán, debido a la dinámica de las redes sociales, las personas tienden a tener un proceso de revisión y de seguimiento más constante, ¿verdad? Usualmente las personas que son usuarios y usuarias de redes sociales revisan por lo menos una vez al día o por lo menos un par de veces por semana sus redes sociales y esto hace que sea una plataforma donde hay mucho seguimiento por parte de las personas. Probablemente sus estudiantes ya las están utilizando y probablemente las están utilizando de manera frecuente. Si vemos los datos que hay en Internet, las personas y el consumo de redes sociales cada vez va en aumento y la cantidad de veces que las personas están chequeando sus cuentas va también en aumento, entonces esto es algo que podemos aprovechar desde el contexto educativo. ¿Por qué utilizar las redes sociales? ¿Por qué resultan relevantes en los procesos de aprendizaje? Bueno, porque no son una moda. Son herramientas poderosas de interacción con un grado de penetración en la sociedad muy alto en este momento. En Latinoamérica hay un grado de penetración muy alto que vamos a ver un poco más adelante. En Centroamérica ya sabemos, como lo mencionaba María Luisa en la primera sesión de videoconferencias, la cantidad de personas con acceso a Internet va en aumento, ha aumentado bastante en los últimos años y esto quiere decir que hay más cantidad de personas que están teniendo acceso a las redes sociales. Y esto obviamente ayuda a potenciar las habilidades de los estudiantes en un ambiente que les resulta significativo, les resulta cercano, les resulta conocido y es parte de su vida cotidiana. ¿Por qué más deberíamos utilizar las redes sociales o recomendamos utilizar las redes sociales? Porque estimulan el aprendizaje informal. Y esto es muy importante porque como espacios de socialización, las redes sociales van a promover el aprendizaje espontáneo. Yo no estoy de manera consciente, de manera estructurada en un proceso formal de aprendizaje, sino que estoy aprendiendo mientras me divierto. Y estos ambientes informales y sociales pues van a estar muy vinculados con los espacios laborales de las personas. ¿Por qué? Porque ahora la tendencia en los procesos, por ejemplo, de capacitación para un trabajo específico es que las personas estén en un proceso más realista y menos formal. Entonces es importante que las estudiantes desde primaria y secundaria se vayan acostumbrando a este tipo de aprendizaje. Bueno, ahora una cita de Pichitelli en el 2005 nos decía: las redes sociales son espacios virtuales donde suceden cosas, territorios potenciales de colaboración que pueden favorecer el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esto es muy importante porque en el 2005 el concepto de redes sociales era algo que apenas estaba arrancando y desde entonces se veía ya la potencialidad de las herramientas y es algo que no debemos ignorar a estas alturas en los procesos de aprendizaje, sino que deberíamos aprovechar como un recurso extra, un recurso más que nos ofrece la tecnología en este momento. Bueno, vamos a ver ahora de qué vamos a hablar específicamente en este proceso de videoconferencias. Vamos a hablar un poco de diferentes plataformas. Vamos a hablar de la plataforma de Facebook, vamos a hablar de la plataforma los datos que tenemos aquí es YouTube, pero de las diferentes plataformas de Google, YouTube siendo una de ellas, y vamos a hablar de Twitter. Esta tabla comparativa, como ustedes pueden ver acá, nos va a dar una idea más o menos de cómo estas redes sociales fueron apareciendo, cómo se fueron desarrollando, ¿verdad? Y algunas de sus características más importantes. En el caso de la fecha de fundación, como ustedes ven, Facebook es la más antigua. Facebook fue fundada en el año 2004. Ya para el 2005 apareció YouTube como un espacio de compartir videos y compartir imágenes grabadas, que era algo que antes no se utilizaba. Y para el 2006 aparece Twitter. ¿Cuál es el objetivo de Facebook? Bueno, el objetivo de Facebook es socializar entre personas con intereses similares. Y de hecho, como muchos y muchas de ustedes sabrán, esa fue la idea de la fundación de esta red social cuando apareció en Estados Unidos como parte de un proyecto personal de un estudiante de una universidad que lo que quería era identificar o hacer votaciones sobre características físicas de las personas. Por otro lado, en el caso de YouTube, pues obviamente el objetivo es compartir y comentar videos, ¿verdad? No solo ponerlos ahí, sino tener retroalimentación sobre el contenido que se está publicando. Y en el caso de Twitter, el objetivo específico era decir qué está pensando o qué está pasando
la persona en un momento específico. En 140 caracteres, de manera muy concreta, especificar este tema. ¿Qué formatos permite cada una de las plataformas? Bueno, en el caso de Facebook, como ustedes sabrán, Facebook soporta texto, soporta audio, soporta imágenes, soporta video. Tiene una serie de aplicaciones relacionadas, como encuestas, como series de preguntas, juegos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco específicamente de los juegos en una sesión posterior. Pero soporta bastantes formatos de contenido. En el caso de YouTube, lo que permite es video y texto para los comentarios del video, y en el caso de Twitter específicamente arrancó como una plataforma que permitía texto. Ahora tiene algunas aplicaciones que permiten colocar, por ejemplo, imágenes y otro tipo de contenido, pero en síntesis, lo más importante para Twitter es, a través del texto, explicar qué es lo que está pasando en un momento específico. Y en el caso del perfil del usuario, pues ahí incluí esta caricatura que encontré en internet, que es bastante, cuando ustedes ponen redes sociales e imágenes en un buscador, les va a salir que más o menos a través de una manera gráfica reflejaba cuáles son los perfiles de los diferentes usuarios. Entonces ahí más o menos está la idea de que los usuarios de Facebook son estudiantes universitarios, un poco adultos jóvenes, que son muy relajados y que están interesados en compartir, en socializar, en salir, en publicar estatus, en publicar qué es lo que están haciendo en un momento específico, etc. En el caso de YouTube se tiene el concepto de que es un perfil más irreverente, es un perfil más de personas creativas que necesitan expresarse de manera visual, de manera audiovisual, y por eso están publicando sus videos para que otras personas les den aportes sobre esos videos y sobre lo que está pasando a través de la imagen que están transmitiendo. Y en el caso de Twitter, pues se dice que el perfil de Twitter son más bien personas más jóvenes, adolescentes, que están constantemente interesados en saber qué están haciendo las otras personas y además en compartir qué es lo que están haciendo ellos en un momento específico. Entonces, esto obviamente no se puede generalizar, es solamente como un poco a manera de ilustración sobre específicamente este aspecto, pero más o menos por ahí es como se promueven las redes sociales, cuál es el tipo de usuarios o cuál es el perfil de usuarios que están teniendo en este momento. Otro tema que vamos a mencionar relacionado con el concepto de redes sociales es Google como un todo. Como yo les mencionaba antes, YouTube es parte de Google, sin embargo Google siendo una de las corporaciones más grandes del mundo, ha desarrollado una serie de herramientas web 2.0 que resultan bastante interesantes y bastante útiles para fines educativos. Algunas de ellas ustedes ya las vieron con María Luisa, por ejemplo, lo que es Google Earth, Google Maps, ¿verdad? Probablemente todos y todas conocen lo que es el buscador de Google, tal vez conocen el navegador que es Chrome. Ahora hay una red social de la cual vamos a hablar en otra sesión, que es la red social de Google+, está el sistema de correos electrónicos y un montón de herramientas más. Nosotros solamente vamos a mencionar algunas de ellas, pero nos parece que es importante promoverlas dentro del ámbito educativo. Ya para arrancar con la red social que vamos a ver hoy, queremos iniciar con Facebook. ¿Por qué Facebook? ¿Por qué usar Facebook? Bueno, Facebook presenta algunas ventajas. Por ejemplo, hay muchas probabilidades de que nuestros estudiantes la conozcan. Esta es una plataforma que ha tenido una penetración bastante alta en los últimos años. Muchas personas que usan internet utilizan Facebook y eso ya de por sí es una ventaja porque nos estamos ahorrando la curva de aprendizaje al empezar a utilizar una plataforma desconocida. Como plataforma en sí es bastante sencilla y amigable para nuevos usuarios, incluso aquellas personas que en este momento no estén utilizando la plataforma, y espero que esta videoconferencia les sirva como motivación para crearse una cuenta, se van a dar cuenta y van a notar que es bastante sencillo empezar a utilizarla, es bastante intuitiva y esto pues resulta obviamente o es considerado una ventaja en el caso del uso de tecnologías. El servicio es gratuito, ¿verdad? No existe ningún tipo de pago, entonces esto también cualquier persona que tenga internet puede crearse su cuenta de manera gratuita y empezar a utilizarla.
Hay mucha facilidad para contactar expertos en diversos temas. Muchas personas reconocidas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional están utilizando Facebook como plataforma, están utilizando Facebook incluso en algunos casos más que las páginas web tradicionales para estar publicando contenidos y actualizaciones. Y si yo creo una cuenta de Facebook y tengo acceso a enviar una invitación a este experto, voy a estar en contacto de manera muy sencilla. Y otra cosa que es bastante importante es que los padres de familia pueden monitorear las actividades que se están desarrollando de manera sencilla. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de los padres de familia de nuestros estudiantes están utilizando Facebook. Probablemente si se va a utilizar como una herramienta de trabajo en la clase, se puede promover entre los padres de familia que se dé un seguimiento, y este apoyo hacia los docentes pues va a ser muy importante en términos de seguridad, va a ser un refuerzo en términos de seguridad. Sin embargo, ahora que estamos hablando de aspectos de seguridad, vamos a mencionar que estos elementos son relevantes en Facebook. ¿Por qué? Bueno, porque la plataforma no permite que personas menores de 13 años se creen una cuenta. Entonces, en este caso, para los estudiantes de primaria, la opción de Facebook no sería una buena opción. Y aunque existe la facilidad de que en realidad solamente yo tengo que cambiar la fecha de nacimiento y me puedo crear una cuenta, no deberíamos a nivel académico, a nivel institucional, promover el rompimiento de reglas con nuestros estudiantes. Entonces, para esto les vamos a dejar un par de opciones aquí que no las vamos a ver en este momento, pero que les recomendamos, como es el caso del Japtime. Japtime es una plataforma muy similar a Facebook. Ustedes lo pueden seguir ahí con el link que les vamos a dejar en la presentación. Sin embargo, tiene aspectos de seguridad más restrictivos. Tiene elementos de seguridad que van a promover más el uso de la plataforma como algo más cerrado, como creación de grupos donde el compartir los contenidos se va a dar solamente entre personas que se haya verificado que pertenecen al grupo. Entonces podría ser una opción específicamente para el caso de primaria. Y hay otra opción que es el Club Penguin, que es una red social específicamente desarrollada para niños y niñas, y en este caso, de hecho, las personas adultas, existe una serie de filtros, ahí después ustedes pueden navegar un poquito por el sitio para darse cuenta, que impiden que las personas adultas desarrollen perfiles. Entonces, el uso de esta otra opción como espacio de socialización entre los estudiantes también podría aprovecharse bastante. Otra cosa importante que vale la pena mencionar es que en algunos centros educativos todavía por este mito que se tiene de que las redes sociales son distractores más bien en los procesos de aprendizaje, existen restricciones para el uso de Facebook. En este caso, la recomendación sería, bueno, si el docente y la docente decide utilizar Facebook como herramienta de trabajo para las actividades de aprendizaje, pues probablemente va a tener que contactar a la persona encargada de la parte técnica en la institución y solicitarle que le dé los accesos necesarios para que él mismo o ella misma o los estudiantes puedan tener acceso a la plataforma. Esto para que lo tomen en cuenta en relación con la seguridad del sitio. ¿Cuáles son algunos usos potencialmente educativos que tiene Facebook? Bueno, como lo mencionamos al principio, como buena red social, su objetivo principal es crear comunidad. Entonces va a permitirle a los estudiantes que fuera del aula tengan una relación, ¿verdad? Tengan un vínculo que les permite estar en contacto en cualquier momento del día. Para dar seguimiento a un tema específico, por medio o a través de las publicaciones que se pueden hacer en la plataforma, se pueden desarrollar páginas específicas enfocadas a un tema, y esto es muy importante porque así los y las estudiantes van a tener la opción de empezar a publicar contenido de manera concreta con relación a algo que ya vieron en la clase o a algo que van a ver más adelante. También la plataforma permite hacer encuestas sobre temas que se han visto en el aula, a manera de evaluación, ya sea formal o informal. Como espacio de noticias,
Y como complemento a otras actividades, la plataforma, por ejemplo, y como les decía, las personas que utilizan este tipo de herramientas están muy en contacto con las mismas, entonces es muy útil, por ejemplo, para los docentes que tengan que hacer algún anuncio, hacer algún recordatorio. Por ejemplo, yo utilizo Facebook con mis estudiantes de la universidad y cuando tengo que hacerles algún recordatorio específico sobre algo que tienen que llevar para la próxima clase, a través de Facebook, a través del grupo cerrado que tenemos en Facebook, nos contactamos y yo les digo, muchachos, muchachas, recuerden que para esta clase tienen que traer esto, esto y esto, y eso les sirve a ellos como una herramienta administrativa extra, como un recurso de apoyo a las actividades que hacemos de manera presencial y por supuesto como repositorio de recursos. Como les mencionaba antes, Facebook es una plataforma que soporta muchos formatos de contenido, entonces ya sea a través de vínculos o a través de contenidos, ya sea videos o imágenes que se publiquen propiamente en la plataforma, pues es una buena manera de tener unificados todos estos contenidos y asegurarnos de que le van a llegar a los estudiantes de manera bastante efectiva y de forma bastante rápida. Algunos ejemplos de usos específicos que podríamos darle a Facebook, entonces, para hacer encuestas, por ejemplo, en lugar de hacer preguntas en clase sobre cuáles son los nombres de las capitales del mundo, ¿por qué no desarrollar una encuesta en Facebook donde los estudiantes van a obtener puntos, por ejemplo, y va a aparecer el nombre de la capital y ellos a través de una selección única van a poder seleccionar cuál es la capital? Algo importante es que esta herramienta de Facebook le permite a las personas saber por cuál opción votó cada uno. Entonces, los docentes, van a poder tener acceso a ver cuál estudiante votó o seleccionó qué opción. Entonces, eso es algo bastante interesante. Como repositorio de información que les mencionaba antes, bueno, en lugar de llevar, por ejemplo, recortes de noticias a la clase para trabajar un tema específico, ¿por qué no hacer una página en Facebook donde los estudiantes van a buscar estas noticias y van a buscar la información en medios digitales y van a compartir los links con los y las compañeros? Y aquí de una vez aprovecho porque además de que estamos utilizando una herramienta diferente, pues obviamente le estamos ayudando al planeta, evitando un montón de papeles y un montón de recortes en la clase, que es algo también bastante importante. Y otro ejemplo, como bitácora de una actividad presencial. Entonces, por ejemplo, en lugar de hacer un álbum de recortes sobre una gira que hicimos, sobre el Parque Nacional, el volcán que visitamos, hacemos un álbum fotográfico en una página de Facebook donde todas las personas que participaron y que probablemente llevaron sus celulares y sus cámaras digitales a la gira van a tener la oportunidad de compartir estas imágenes, comentarlas, ponerles nombre, complementar con información extra sobre esta actividad presencial que se desarrolló. ¿Cómo funciona la plataforma? Bueno, aunque supongo que muchas y muchos de ustedes ya lo conocen, pues resulta relevante, vamos a ver de una manera muy rápida cómo funciona Facebook. Bueno, supongo que la mayoría de ustedes ya tienen una cuenta en Facebook. Vamos a ver muy brevemente cómo funciona la plataforma. Esta plataforma tiene una página de bienvenida donde ustedes pueden empezar y crear la cuenta. Algo muy importante es que aquí está la opción de crear una página. Una página, como dice ahí, bueno, está enfocada para una celebridad o un grupo de música o un negocio, sin embargo puede ser utilizada para lo que sea y funciona de manera muy efectiva si, por ejemplo, el uso que ustedes le quieren dar a Facebook es más informativo, más administrativo. En este caso yo ya tengo mi cuenta. Entonces vamos a utilizar la cuenta que yo ya tengo creada para mostrarles muy brevemente cómo es que funciona. Cuando yo entro, me voy al inicio y entonces tengo bastante información. Tengo información a la izquierda, tengo un menú donde me va a indicar cuáles son los grupos que yo tengo, cuáles son las páginas además a las que tengo acceso y una serie de herramientas importantes. En este caso, ¿por qué resulta para mí relevante explicarles esto? Porque bueno, cuando yo voy a crear un grupo, y en este caso les voy a mostrar un poco el ejemplo, este grupo es cerrado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en este grupo solo están los miembros que yo
como administradora he incluido, y en este caso este es el grupo de estudiantes de comunicación multimedia de la universidad. Entonces todas estas publicaciones que están dentro de este grupo solamente las pueden ver los miembros del grupo. Incluso tiene un chat separado, como pueden ver aquí, donde yo tengo acceso a publicar información que solamente este grupo puede ver. Por otro lado, existen los perfiles personales, como es el caso del mío que les estoy mostrando en este momento, y estos perfiles personales que funcionan de manera similar, digamos, la funcionalidad va a ser la misma tanto para las páginas o para los grupos. Tienen un muro donde se hacen las publicaciones, y aquí en estas publicaciones se pueden ver los diferentes tipos de contenido que las personas van publicando. Tienen un espacio de actualización de información, tienen además un espacio de noticias, y ahí de manera cronológica se van a ir actualizando, al igual que los blogs, como lo habíamos visto antes, con la información más reciente en la parte superior de la página. Aquí algo interesante que les decía, para que ustedes lo utilicen, se puede seleccionar la opción de hacer una pregunta, se puede seleccionar la opción de actualizar el estado para que aparezca en el muro, se pueden agregar fotografías o videos, distintos soportes de información. Y también en el caso de la seguridad, lo que les recomendaría es ingresar a las opciones, por ejemplo, de editar perfil, y aquí en estos submenús que van a aparecer aquí, me va a indicar los diferentes por cada uno de los datos que yo voy a publicar en mi perfil o en la página o en el grupo que voy a utilizar para la clase. Yo puedo personalizarlo hasta un grado donde puedo decir: estas personas específicamente de esta lista no pueden ver esta información, o por el contrario, quiero que solo yo pueda ver esta información, solo una persona concreta, solo personas concretas que estén dentro de este grupo puedan ver esta información. Y esto resulta muy muy importante a la hora de utilizarlo en las actividades educativas, por las razones de seguridad pues que hemos conversado y que vamos a seguir conversando un poco y reforzando. A nivel general, así como una pincelada rápida, esto más o menos es como funciona Facebook. De nuevo, la recomendación: creen su propia cuenta, y si ya la tienen, empiecen a experimentar con ella, utilicen la creatividad y utilicen todas las herramientas que están disponibles, especialmente las que se refieren a términos de seguridad. Bueno, ¿cuáles son algunas recomendaciones para los docentes a la hora de utilizar Facebook como herramienta en las actividades de aprendizaje? Ojo con la información personal. No utilice su cuenta personal con fines didácticos. Lo más adecuado para desarrollar actividades de aprendizaje sería crear una página específica para los y las estudiantes, o un grupo cerrado, dependiendo de los objetivos de la actividad, pero no es recomendable utilizar la cuenta personal, porque ahí se va a mezclar un poco la información que ustedes tienen a nivel personal y de socialización fuera de los procesos con sus estudiantes y las actividades de aprendizaje. Entonces esto es una recomendación. Involucre a sus estudiantes. Facebook es una plataforma de interacción social. La idea es que la mayoría de las ocasiones todos y todas los estudiantes tengan la oportunidad de participar, pero en muchos casos se va a necesitar de la motivación. ¿Por qué? Porque igual a como se da en el aula, en el aula, cuando un estudiante tiene facilidad de participación, hay otros que no tienen esa facilidad, que probablemente son más tímidos, que probablemente tienen otros intereses. Entonces, si la plataforma se va a utilizar como parte de las actividades del curso, pues es también responsabilidad del y la docente trabajar en un plan de motivación para que su uso sea efectivo y que sea eficiente en el proceso. Establezca reglas, como lo mencionamos siempre en las diferentes herramientas. Lo más importante es que desde el inicio todas las personas tengan claro de qué forma se va a utilizar la plataforma. Por ejemplo, algo muy importante antes de iniciar: establezca un código de conducta para las actividades del curso. ¿Qué tipo de lenguaje se va a utilizar? ¿Cómo van a ser los comentarios? ¿Qué valores van a estar alrededor del uso de esta plataforma y se van a promover en todas las actividades? Esto es bastante importante. Algo fundamental: conozca la plataforma. Nunca utilice una plataforma
una herramienta web o una herramienta de cualquier tipo con sus estudiantes si usted no la domina bien, porque probablemente va a haber dudas en el proceso y probablemente usted va a tomar el papel del experto en la plataforma porque es quien está propiciando su uso. Entonces, antes de recomendársela a sus estudiantes, cree su propia cuenta, utilícela, vea qué posibilidades ofrece, vea cuáles son las opciones que la misma tiene para facilitar todas las actividades. Ahora, algo normal y que es completamente probable es que sus estudiantes ya las estén utilizando desde hace tiempo y conozcan las herramientas a mayor profundidad. Eso no está mal. De hecho, en muchas ocasiones probablemente sus estudiantes le van a sugerir usos que tal vez usted no había descubierto antes, y eso no está mal. Sin embargo, sí es importante que usted conozca esa plataforma de antemano y que todas las funciones básicas estén dominadas. Y por supuesto, utilice las herramientas de privacidad, asegúrese de acuerdo con los objetivos y de acuerdo con las características, la edad, muy importante, de sus estudiantes, de que esa serie de herramientas que la plataforma le ofrece para ser más o menos abiertos en relación a las personas ajenas al grupo de aprendizaje o a su grupo de estudiantes, tengan acceso o no a la información. Como les digo, la recomendación no va a ser que sea completamente cerrado porque depende mucho del objetivo de la actividad. Por ejemplo, podría haber una actividad que tenga como objetivo conocer personas relacionadas o expertas con un tema y por ello el grupo o la página debería ser un poco más abierto. Sin embargo, siempre es muy importante hacer este análisis y que no sea una casualidad, sino que sea una decisión consciente tomada por el docente con base en el objetivo de la actividad que se está planteando. Un punto controversial relacionado con Facebook, bueno, Facebook puede ser un elemento distractor dentro de las actividades de aprendizaje. Como les mencionaba antes, este es un mito que está presente todavía. Sin embargo, como lo mencionamos cuando María Luisa habló del tema de redes sociales, de los celulares, las redes sociales son parte de la vida diaria de los estudiantes. Están ahí y depende de los y las docentes darle un uso creativo a estas herramientas para que no sean un distractor, sino un apoyo a las actividades que se están desarrollando en la clase y para que se pueda integrar de manera exitosa en los procesos de aprendizaje que nuestros estudiantes están siguiendo. Si no las utilizamos y las ignoramos, probablemente van a ser un distractor, porque eso no va a querer decir que muchos y muchas de nuestros estudiantes no tengan acceso a ellas. Si las incorporamos dentro del proceso de aprendizaje, pues más bien podrían ser un apoyo para las actividades que nosotros estamos planteando. Y ya para cerrar, queremos recordarles, las redes sociales como Facebook se encuentran en constante evolución, actualización y desaparición. No debemos casarnos con una plataforma específica, no debemos casarnos con una idea y una funcionalidad específica, sino que debemos estar al tanto de las nuevas modas, porque nuestros estudiantes están abiertos a estas nuevas modas. Es por esto que nosotros tenemos que estar dispuestos a reaprender lo aprendido constantemente. Debemos estar abiertos al cambio y abiertas al cambio y dispuestos a atravesar una plataforma y movernos a la siguiente de acuerdo con las necesidades que nuestros estudiantes vayan reflejando. Ya para terminar, queremos agradecerles muchísimo por habernos acompañado en esta videoconferencia. Les recordamos repasando un poco los temas que vimos. En este caso hablamos de la herramienta de creación de contenidos, las wikis, cuáles son sus usos y su funcionalidad. Arrancamos con el tema de redes sociales, les comentamos que vamos a estar hablando específicamente del caso de Facebook, el caso de Twitter y de algunas de las herramientas de Google. Conocimos un poco lo que es la herramienta de Facebook y algunos de los usos que podríamos darle en las actividades de aprendizaje. Y en la próxima videoconferencia, a la cual los invitamos a seguir, vamos a continuar con este tema y vamos a seguir hablando un poco de lo que son las redes sociales en los procesos de aprendizaje. De nuevo, agradecerles por escucharnos. Les comento que la presentación va a quedar en el portal de Seducar, también la pueden descargar en beamthinking.com. Muchas gracias.